la información del espacio que nos fue asignado el jueves para el encuentro presencial en campus y una serie de trámites y pasos que hay que llevar a cabo para poder ingresar a campus, una serie de encuestas y documentos para tener en cuenta. ¿Les llegó a todos? Sé que a Valentina le llegó. Profe, eso te iba a decir, yo no encontré, o sea, me llegó el correo, pero no Sí, encontré el profe. link de la encuesta. Los links de las encuestas tienen que abrir el PDF que viene adjunto al correo y en ese PDF están los enlaces a las encuestas. Ah, bueno, profe. Hola María Margarita. Revisen bien el correo que en uno de los adjuntos, en un PDF, están, que se llama Protocolo para Ingreso Seguro a Estudiantes. Allí está los links de las encuestas. Están incluso con link inteligente, o sea, hay que buscar dónde dar clic y ahí te lleva a las encuestas. Hay una de ellas que se debe diligenciar diariamente antes del ingreso a campus. Es esa que se vence a las 24 horas. La encuesta de salud diaria la deben llenar seguramente el jueves en la mañana. Podría ser muy interesante que lo hicieran. Ok, algo me intuía con Rubén por no haber entregado el ejercicio de hoy. Lo importante es que quienes no vayan a poder asistir al encuentro presencial por uno y otro motivo estén muy en sintonía con su equipo de trabajo, realizando las actividades previas, estando en la jugada. Si los equipos de trabajo pueden llevar computador para que revisemos en ese espacio de taller de trabajo colectivo algún referente, algún bosquejo, algo, lo pueden llevar, dispositivos móviles, tabletas, lo que quieran. Incluso en uno de sus computadores, si alguno de sus compañeros no pudiese asistir, podrían como enlazarlo vía videollamada para que eh, esté partícipe en las discusiones, en los debates que se darán en ese encuentro presencial. ¿Listo? Quedo muy atento entonces, María Margarita. ¿Qué más recomiendo llevar el jueves? Si tienen a la mano en su casa guías turísticas de la ciudad para ver diferentes oportunidades de qué es lo que parece ser que constituye esa oferta turística de la ciudad de Cali. ¿Qué podríamos llegar a comunicar? ¿Qué sería importante? Así vamos construyendo esas categorías. ¿Listo? Recuerden que buscaremos tener adelantadas las listas, las categorías y sería muy interesante que en ese espacio presencial pudiesen hablar, llevar a colación, poner sobre la mesa referentes visuales, ideas de estilos que ustedes digan, interesante esto, por esto y esto y otro, porque aquí veo reflejado tal y tal concepto que creo puede representar a Cali en tanto a oferta turística y demás. ¿Listo? Voy a compartirles pantalla para mostrarles cómo van las notas hasta ahora. Profe, de eso te quería hablar una cosita. Sino que tú nos calificaste el trabajo anterior de lo del COVID. Ajá. Eh, pues mi compañero te había mandado el correo, unas correcciones que le hicimos. Sí. Tendrá que revisar. Vale. ¿Listo? Apunto aquí. ¿Cuál es que era tu compañero Isabela? Lenny, René, listo. Listo, reviso y miramos a ver. Listo. Voy a mostrarles cómo va el cómputo de las notas. En este corte 1 tenemos tres fuentes de notas. La primera de ellas son las tareas, las actividades que hemos venido haciendo, desde la tarea 0, que fue aquel video en la primera semana de clase, el primer día de clase, en donde usted se grabó y expresaba en ese momento, día 0, usted que asociaba al diseño de información. Esa es esta. Pero todas estas actividades, incluso la que vemos hoy, de los pictogramas de los juegos infantiles en estilos olímpicos, todas vienen y promedian aquí.
Total de tareas parcial uno. Ahí pueden ver cómo va el asunto. Estos tres amarillos son meramente que usted entregó. Es una nota temporal. Obviamente la nota se convertirá en la definitiva en la medida que tengamos hoy la revisión, la socialización y pueda llevar a cabo los elementos que están en la rúbrica de calificación, que la rúbrica va a estar por dimensión semántica, dimensión sintáctica y dimensión pragmática. Les llegará a Classroom así como les ha llegado el asunto de la vacunación. ¿Listo? ¿Qué falta? Parcial práctico pictogramas turísticos. El proyecto parcial 1, que se entregará de manera definitiva, o sea, tendrá su corte evaluativo 16 de septiembre, para que lo apunten por allí. 16 de septiembre, jueves, tendremos el corte evaluativo de los pictogramas turísticos. Posterior a esa entrega, seguiremos trabajando sobre ellos. Haremos unas encuestas y sondeos similares a los que vimos del proyecto Gemil. Pero el 16 de septiembre cerramos el parcial 1 práctico. Y la otra nota que está pendiente, parcial escrito teórico 1, es el 9 de septiembre. O preguntas de opción múltiple sobre los temas que hemos venido viendo en las presentaciones, en las clases, en las lecturas. Hay 4 lecturas en Classroom. La haremos en un aplicativo que se llama Quizzes, que pueden descargar en su dispositivo móvil o desarrollarlo en el navegador de su computador. Examen parcial escrito teórico, 9 de septiembre, entrega del parcial práctico, o sea, los pictogramas, el 16. Profe, ¿qué día es el parcial? El parcial eh, escrito. El 9, jueves 9 de septiembre. Profe, la X es de que no se entregó, La X es que no tengo registro de haberlo recibido, no se entregó. porque yo la primera actividad del video sí te la envié. Apunto aquí entonces. Marilyn, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Marilyn, video, actividad 0. Listo. Constato y reviso. Por eso se los estoy mostrando. Cualquier duda o inquietud, profe, es que yo se te lo envié, pero no por el Classroom, puede pasar y que me lo enviaron por otro medio y yo me haya despistado. ¿Listo? Por eso los estoy mostrando. Listo. ¿Alguna pregunta más sobre parciales, notas y demás? Listo. Entonces, retomemos un poco el tema de los pictogramas para cerrar unos elementos que estaban pendientes y si hubiese espacio, obviamente luego veríamos lo de los olímpicos. Si hubiese espacio al final, podría ser un espacio para que los grupos se reunieran o para que usted pudiese leer las lecturas. En el grupo de ayer tuvimos unos 10 minutos finales. Vamos a ver cómo nos va hoy con la sesión. Recuerden el jueves a las 2, de 2 a 4. Revisen muy bien y planifiquen muy bien en qué se van a ir al campus, los tiempos de llegada. Ustedes hace rato, hace meses, hace más de un año no van a campus para clase, o algunos sí, esporádicamente, pero revisen muy bien en qué se van a ir, los tiempos y demás. ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿por qué ese horario tan raro si la clase es de 2 a 5? ¿Por qué dicen que 2 a 4? Para que tuviesen tiempo de devolverse sin que les tocara la hora pico, para que vean cómo de considerados soy. Igual, nos podemos quedar unos minutos más, tranquilos. La idea es que sea de 2 a 4, porque el otro grupo lo va a tener de 8 a 10. El otro grupo no va a madrugar a las 7. También por un poco por la variable de movilidad y demás. ¿Listo? Igual yo sé, Johnny, que vas a estar disfrutando en el campus. Vas a quedarte. Ver el techo que están haciendo, la cubierta.
en donde ustedes se van a graduar. Había quedado pendiente una pregunta, y era el asunto de, bueno, ¿existen o hay algún sistema de pictogramas que se perfile con ese uso generalizado en el mundo entero? Y sí, más o menos hay dos, ya los veremos, que se emplean sobre todo en temas de transporte y turismo, y que por el uso y el doblemente uso y el triplemente uso, pues empieza a estar en ese repertorio común de signos y símbolos. El primero de ellos se llama el sistema de AIGA, y el segundo proviene de la Oficina Internacional de Estandarización, ISO, que es un elemento que depende de las Naciones Unidas y que vela, parametriza, organiza, normaliza un montón de elementos, desde el sistema métrico internacional hasta las medidas de los elementos que se venden al público, hasta pictogramas de señalización, sobre todo para transporte y emergencias. ¿Han escuchado alguna vez hablar sobre AIGA o no? Yo no, profe. No, profe. Bueno, AIGA es un ente norteamericano bastante influyente en el mundo del diseño. AIGA son las siglas del Instituto Americano de las Artes Gráficas. Palabras más, palabras menos, la Asociación de Diseñadores y Profesiones Afines de Estados Unidos. Les recomiendo que lo sigan en Twitter, que visiten su página web, tienen algunos elementos gratuitos a disposición de la comunidad. Obviamente tienen otros donde por un pago, si te afilias, ellos tienen una serie de beneficios, pero es muy interesante el papel que han venido jugando durante varias décadas para fortalecer la profesión. Ellos fueron contratados en el 79 por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, el Ministerio, para que desarrollaran un sistema de pictogramas para infraestructuras de transporte, es decir, aeropuertos, terminales de buses, estaciones de trenes, cosas por el estilo. Y ellos lo diseñaron, ya vamos a ver que hay varias cosas que igual nos hablan de ese 79, o sea, se han quedado también ancladas un poco en el tiempo. Ellos actualmente hacen revisiones y ajustes de ese sistema, y ese sistema se ha venido implementando en otros muchos países. En el aeropuerto del Dorado usted va a encontrar pictogramas de AIGA, que son estos de aquí. Son 5 de los pictogramas de AIGA. En el aeropuerto de Cali usted va a encontrar, salvo algunas excepciones, pictogramas de AIGA. Lo mismo va a ocurrir en el sistema mío de transporte en la ciudad de Cali. Usted va a encontrar, salvo algunas excepciones que han tenido que ser creadas porque no había en el paquete de AIGA pictogramas para esas necesidades comunicativas, usted los va a poder ver en Cali. Y en otros muchos sistemas. Digamos que es más o menos el sinónimo o el genérico en cuanto a pictogramas para transporte y actividades afines. El otro sistema que revisaremos un poco es el de ISO. Su sede está en Ginebra, Suiza. El jueves vamos a ver un libro muy interesante del cual hay varias copias en la universidad, que tiene todos los pictogramas de ISO y todos los pictogramas que existen y han existido. Muy interesante. Jorge Frascara ha trabajado en el comité de pictogramas de ISO muchísimo tiempo. Y ellos buscan justamente crear estándares internacionales. ¿Qué ocurre después? Que los países no están obligados a suscribirse a esos estándares. Algunos países lo han hecho, otros no. Algunos han creado sus propios sistemas, algunos han hecho algunos ajustes o derivaciones. China, lo van a ver en el libro, es bastante interesante, tiene su propio sistema, también asociado a turismo y transporte, lo podremos ver el jueves. Y son estos de aquí, la columna 2.
Y por último, uno que siempre me ha parecido muy interesante por los elementos estéticos y el trazo y los ángulos con los cuales están dibujados los pictogramas es el sistema Ecomo japonés, también pensado para transporte, movilidad y elementos ecológicos. Es esta de aquí. Una vez dicho esto, aquí tenemos 5 mensajes en sus 3 sistemas. Fíjense, por ejemplo, este. Y no sé si se acuerdan el equivalente para este mensaje que había en señalizar, esculturizar. Había 2 personas sentadas muy de cerca y en teoría un televisor que parecía un microondas. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Profe. Que no apareció una sala de espera. Que no parecía una sala de espera. Fíjate, sala de espera en AIGA, en ISO y en el sistema como japonés. ¿Qué piensas? ¿Están mejor resueltos? ¿Siguen sin dar con la clave según tu opinión? ¿Cómo ves los elementos que ellos han escogido para Sí. representarlo? O sea, yo digo que los personajes están bien y lo que ayuda como a reconocer que es de espera es el reloj. O sea, como el reloj prácticamente lo es todo. Da esa, suma ese concepto de que hay un tiempo que está corriendo allí. Ok, ¿y qué pasa con los muñequitos sentados? Que fíjate que en ISO y en el Japón y en el sistema japonés no están de frente. Eso aporta, ¿eso qué quiere significar si lo vemos en comparación al sistema colombiano? ¿Qué se podría inferir de que ellos no estén sentados uno al frente del otro? ¿Mm? ¿Será que se conocen? En el colombiano ustedes decían que estaban supremamente cerca, las 2 personas sentadas. Capaz que estaban charlando, tenían una relación supremamente amena. En estos sistemas internacionales las personas están desconectadas. Uno no está charlando con el otro. No hacen parte del mismo parche. Es simplemente un lugar donde se sienta mucha gente a esperar. Más comentarios sobre los 5 mensajes y cada uno de los sistemas. ¿Qué tienen por decir? Alguien ayer hablaba de la postura de piernas de estos dos. ¿Qué creen? Pues da como una sensación de que hay largo tiempo de espera, o sea, que está cómoda y que hay mucho tiempo. Sí, podría ser. Digamos que Digo que también es como mujer y hombre, ¿no? ayer opinaban lo mismo. De alguna forma puede ser un toque sutil de marcar esa diferencia. Obviamente desde una generalización, ya hemos hablado de eso, pero puede ser un toque sutil para marcar esa diferencia. Fíjense, por ejemplo, el de los baños, del cual le dedicamos toda una clase a hablar sobre las asignaciones a través de estereotipos o generalizaciones que se han hecho, en este caso derivado de las formas de vestir. Básicamente es el mismo contexto, el mismo concepto, pero los elementos y el trazado del pictograma es diferente en los 3 sistemas. ¿Qué pasa con el de teléfono? ¿Este pictograma también algún día caerá obsoleto? ¿Ustedes qué creen? De pronto sí, profe. Sí, yo De también. pronto se vuelve algo más cuadriculado, no sé. Sí, de alguna forma esa analogía al típico teléfono, pero viejo, 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 se irá quedando anclada en el tiempo, a pesar de que algunos sistemas como WhatsApp igual la tienen en su icono, de alguna forma
¿Quién ve ya hoy en día un teléfono como este? Y pasados los años va a seguir pasando. Se va a volver cada vez más alejado, sobre todo para lo que entendemos hoy en día también por llamar o por teléfono. Claro, en el contexto de AIGA esto era teléfono público. Hoy en día todo el mundo tiene un teléfono en el bolsillo. Miremos con detenimiento los tres sistemas. Pero, profe, a pesar de que ya, digamos, está un poco, o sea, pues ya no se usa ese tipo de teléfonos, sigue habiendo digamos, por lo menos en los niños pequeños digo de 5 años, no les pregunta qué es eso y ellos dicen que es un teléfono. O sea, que en cierto modo también lo tienen presente aunque nunca lo han usado. Es como, por ejemplo, yo digo, pues no sé si podría ser igual, pero por ejemplo, la cuestión de los animales salvajes. O sea, uno no necesita ver un animal salvaje, o sea, que uno le expliquen qué es, no implica de que porque nunca lo haya visto, yo con mis propios ojos de cerca no sepa qué es. O sea, yo por ejemplo sé que la imagen para indicar el zoológico es un elefante, pero yo en mi vida he visto un elefante. Me Tal refiero a cual. eso. Tal cual. Digamos que también pues tenemos la ayuda de todos aquellos elementos, mensajes y contenidos que hay pues en el entorno cultural que nos rodea, desde la televisión, el cine, los videojuegos, pues de alguna forma nos permite conocer un mundo más allá de lo que tenemos y podemos tocar de manera palpable, efectivamente. Digamos que creo que todavía le quedan unos años en que sigas viendo la analogía, pero algún día creo que quedará caduco. Lo que hablas de los animales me parece muy interesante. Y efectivamente eso se sigue dando. Conocemos cosas que nunca hemos visto en la vida real, pero porque las hemos visto y revisto en infinidad de medios. Tenía un sobrinito que una vez en el colegio estaban haciendo como identificación de animales, como con unas fichas y demás, y uno de los amiguitos dijo, cuando vio un ciervo, en vez de decir ciervo, dijo Bambi. Y efectivamente, para él, para su memoria, la forma en que él recordaba esa imagen, que nunca hemos visto un ciervo en vida real, por lo menos yo no, bueno, tal vez en algún zoológico, pero para él, para ese niño de 6 años, eso era Bambi. Entonces, claro, el entorno cultural que nos rodea nos entrega también muchos estímulos y nos permite conocer ese mundo que está mucho más ampliado y que nos rodea. ¿Listo? Este es el sistema de AIGA básico, que data de los 70, puesto en funcionamiento finalmente en el 79 para el Departamento de Transporte. Fíjense los mensajes. Algunos de ellos son muy similares, incluso son los mismos que se empleaban en señalizar y esculturizar. Básicamente, flechas y medios de transporte era señalizar, esculturizar. Estos también, ¿se acuerdan que hablábamos que la universidad tenía una señalización o tiene para la cafetería? Habíamos visto anteriormente algo como esto. En el mío se emplea este pictograma para el asunto de las mascotas. Pero más allá de eso, ¿encuentran alguno que les sea difícil comprender cuál podría ser su significado? El de regalos. ¿Cuál? El que está al lado de la copa. Ajá. ¿Dónde estás? Ese. Este. ¿Qué podría llegar a ser? ¿Qué elementos vemos ahí? Un libro en la Ve, pictura. profe, ahorita que Johnny dice lo de los regalos, estaba viendo que también suelen utilizar muchos objetos para representar, digamos, algo que suele tener muchas cosas. O sea, por ejemplo, los regalos ahí tienen, digamos, un libro o una caja, y en la otra de los objetos perdidos tienen la sombrilla y los guantes. Obviamente sí. Entonces, respondiendo a la pregunta, este es tienda de souvenir, tienda de regalos. Ahí donde podía comprar chucherías o cositas. Claro, una pipa queda un poco extraña hoy. Capaz que lo que compramos o que lo que entendemos por el souvenir, por tienda de regalo o por un puesto de venta que me ofrezca eso que rápidamente se me puede perder, deberían ser otros elementos pensados para el 2021. Y lo mismo, objetos perdidos. Es una construcción de mensaje, el interrogante y dos objetos, un poco marcando ese plural de objetos perdidos.
que claro, paraguas y guantes, capaz que tampoco son los que necesitamos hoy en día, por lo menos incluso en nuestro contexto. ¿Cuál podrá ser esos objetos que más se pierden hoy en día? ¿Cuál podrá ser esos objetos que más se hacen necesario comprar, no solo como souvenir? A mí me echan falta, si yo estoy un día en un terminal de transporte, en un aeropuerto o algo, ¿dónde consigo un cablecito para mi celular? Que eso se bota en todo lado. Cosas por el estilo. ¿Cuál podría ser este? Como casillero. Casillero, locker. Ujú. Algo muy gringo, que en la terminal hay unos lockers y tú los puedes alquilar incluso casi indefinidamente. Efectivamente a eso va. Y fíjense, volviendo a este y a este, qué tan interesante que las siluetas de los elementos y las contraformas de ellas crean un espacio en donde calzan uno con otro. Justo el guantecito aquí calza perfecto con la sombrilla. O sea, da una apariencia bastante ordenada los elementos que están allí dispuestos. ¿Quién me habla de estos tres, por ejemplo? Peluquería. Peluquería, Para hombre y Hombre para y mujer. mujer. genérica Tiendas y online. cuando hubiese necesidad de diferenciarlos. Entonces fíjense que es un mensaje que se construye a partir de ir sumando pictogramas. Aquí tengo la designación de hombre y mujer que está también en los baños. De la misma manera yo podría tener diferentes tipos de parqueadero, la P de parqueadero y ir sumando bicicletas, vehículos, lo que fuese, para poder designar algo más específico, un tipo de parqueadero específico. Profe, ¿a vos no te parece que hay sencillamente palabras que no se pueden representar bien? O sea, ¿cuál sería la necesidad de representarlos? Ejemplo, una cosa es una tienda de regalos, pero otra cosa es la palabra souvenir como tal, ¿no? Que es un significado mucho más amplio. O sea, son palabras que no se pueden, como así, por así decirlo, mostrar como muy físicamente, sino que son muy conceptuales. Entonces, para ese estilo Claro, es en necesario las crear un... listas que ustedes están haciendo, depende mucho cómo nombramos las cosas. Capaz que en su momento tienda de souvenirs, uno dice, uff, qué concepto tan, tan de la alta clase, ¿no? Es una tienda de regalos. Ah, ok, lo que quiere decir es que yo puedo comprar cositas. ¿Qué cositas? No, pues tres. A lo que voy es que en las mismas listas que ustedes están haciendo pueden haber elementos que en un primer momento uno dice, uff, pero este concepto, si me saliera en el Pictionary, yo quedaría loco. ¿Cómo represento eso? Desde la forma que está escrita. En el Pictionary el chiste es que la gente dibuje y la gente, la contraparte, diga la palabra exacta, ¿sí o no? Bueno, aquí no es tan así. Capaz que si dice su tienda de souvenirs, lo que hay que hacer es pensar, bueno, en realidad tienda de souvenirs, ¿cómo se conoce desde otras formas verbales? Ah, no, es que es tienda de regalos. No, que es un mini market. Capaz que más o menos va a lo mismo. O sea, yo le puedo buscar la comba si la palabra original es un poco enredada. Y recalco lo que dije la vez pasada. Cuando finalmente la gente identifica los pictogramas, lo importante es que la gente identifique el concepto del pictograma. Pero si la gente dice femenino, mujer, damas, baño para mujeres, eventualmente todo viene a ser lo mismo. A lo que voy es que no nos casemos a veces con la trampa de la palabra como elemento textual. Busquemos qué más formas hay de decir esa palabra o si esa palabra básicamente es eh, otro concepto. El bebé gigante. Es un bebé gigante, sobre todo cuando lo ves al lado del otro. ¿Qué quiere decir? Guardería.
O a veces en los baños donde también hay un espacio para que la mamá cambie o el papá cambie el pañal del bebé. Por encima de la palabra y la forma textual en que llamemos las cosas, porque Johnny, Isabela, Juan José pueden llamarlo de forma distinta, pero digamos que en global todo alude al mismo concepto. Entonces a veces intentemos ver si tenemos un problema con como gráfico souvenir. Bueno, pues ¿qué es un souvenir? Un regalo, un recuerdo. Ah, ok, por ahí va la pista. O sea, intentar buscar más allá de la palabra textual cuál es el concepto que se quiere expresar. ¿Listo? Puede también llegar a ocurrir que haya cosas que es muy difícil o casi imposible representarlas en un pictograma que sea 100% eficaz. Ustedes lo han podido ver con la gente de Gemil. Ellos llevan 4 años y hay palabras que todavía se les resisten. No logran superar esa meta del 83% que ellos han puesto. También puede llegar a pasar. O sea, no todo es convertible en pictograma que sea único, funcional, 100% efectivo. No, capaz que hay algunas cosas que necesiten acompañamiento textual. Depende mucho de los contextos. Pero evidentemente puede haber palabras que sea supremamente difícil, casi imposible. Habrá que detectarlas, ver si no hay una única opción o alguna forma de y pensar qué hacer entonces. ¿Listo? Si ese tipo de mensajes o esa oración o esa palabra específica va a tocar es contextos y con elementos de acompañamiento. Puede llegar a ocurrir. Pues, profe, yo pensaría que otro factor para que un pictograma se vuelva famoso es la plata. O sea, me explico, la cantidad de dinero que usted le inyecta para que esto se reproduzca. Un ejemplo es el amor. El típico corazoncito. Eso fue una campaña publicitaria por ahí en los 60s. Y ya que me decís eso, te voy a mostrar un video, también corto. ¿Cómo fue que ese corazón se convirtió en el icono que hoy usamos para expresar muchísimas cosas? El amor, hoy Johnny está un poco poético. Bien. Porque evidentemente los corazones no son así, ¿o sí? ¿Les tocó en el colegio abrir un corazón de vaca? No. Le faltó eso, a devolverse al colegio. Básico y clave. Vengan, les muestro este video. Claro, por repetición, porque hay una saturación mediática, pues hay imágenes que se empiezan a posicionar en la mente de todos y uno dice, ah, ok, eso básicamente es tal cosa. A pesar de que no está ligado directamente con la forma en que es un corazón cuando uno ve el órgano en vivo y en directo. En este momento. Listo, le doy play, lo paro un momentico para que ustedes me validen si se está escuchando. Use this every day as a stand-in. ¿Se escucha, cierto? Listo, profe. va. Sí, profe. Vamos a ver ese corazón de dónde salió. We use this every day as a stand-in for love and the human heart, but it doesn't really look like the real thing. Zachary Crockett at Priceonomics has looked into the history of this. He says that there are relics resembling the heart shape from 3000 BC, but these shapes stood for ivy or fig leaves, not the heart. It wasn't until several centuries later that the heart became a symbol representing love, but the problem was they didn't really know what the heart looked like, partially because the Catholic Church prohibited autopsies. So when artists tried to draw the heart as a symbol of love, like in this French manuscript from 1250, it looked like this. By the time detailed anatomical drawings appeared like those of Leonardo da Vinci in the early 16th century, the simplified symbol had already taken root. It became a popular image in Catholic symbolism as well as secular things like decks of cards. Eventually, New York City's 1977 campaign turned the heart symbol into a verb. I love New York. Replacing the word love. Now it's used in everything romantic. Valentine's Day cards, emojis, chocolate, but you can also find it in video games, on Twitter, and in ads for heart-healthy food. It might be a poor likeness for the human heart, but that's what makes it such an enduring and versatile symbol.
La saturación y el usarlo y el usarlo. Algunas cosas incluso las usamos sin saber de dónde provienen, las analogías iniciales. Claro, una gran compañía puede posicionar un símbolo como sinónimo de una palabra, con mucho dinero y con mucha visibilidad en diferentes medios que lleguen y conviertan esas imágenes asociadas en la mente de la gente en lo que queremos. ¿Listo? Por eso también, dependiendo de lo que queramos representar, la palabra, la forma de llamarlo, también puede ser cambiada. Bueno, básicamente es esto, pero amor. ¿Cómo sería amor? ¿Cómo dibujar amor si le sale a uno en Pictionary? Pues el corazón, que no necesariamente es la palabra amor, es la palabra corazón. O sea, he hecho un salto, he tomado un atajo para encontrar algo que funcione de manera similar o que sea sinónimo de, o que sea la materialización tangible de un concepto como un sentimiento. Le sale a uno en Pictionary un sentimiento de uno dice, Dios, y ahora pues hay algunas cosas que pueden dar a entender qué es lo que se quiere hacer, pero tomando como un atajo, buscando otro camino. ¿Listo? Volvamos acá, ahorita vemos esto. Entonces estos son los pictogramas de AIGA, los más usados en infraestructuras de transporte, en aeropuertos. Y como son muy usados en estos ámbitos, pues los usuales, viajeros, empiezan a demandarlos y a verlos en todo lado. Por último, de este paquete de AIGA, ¿cuáles creen que son los significados de este par? Profe, yo he visto el de la izquierda, pero no recuerdo qué significa. Pues no sé, la verdad. Ok. ¿Y dónde será que lo has visto? Estos son bastante abstractos. Tienen mucho más sentido cuando uno los ve en el sitio. Voy a dar una pista. Usualmente, este va rojo ¿No es como bloqueado? y este va verde. Efectivamente, este rojo es prohibido el paso, bloqueado, no seguir. Y el otro, el de la derecha, es habilitado el paso, continúe. Claro, son las versiones más abstractas de esos mensajes. Solo una raya. Fíjense, el de la derecha, al seguir, la raya sigue, trasciende el círculo. ¿Alguna vez han visto aquí, en alguna señalización o algo, el otro extremo de la moneda, si este es el alto o el no prosiga, acceso denegado, más abstracto? No sé si han visto unos en donde está literal la mano de alguien dibujada como en medio perspectiva, y aquí hay una cara de un señor con la boca diciendo alto pero gritándolo. Por ahí tengo la foto, tengo que buscarla. Y este es el pictograma. Básicamente le falta el sonido, que este señal hable y te grite que alto, que no sigas, que prohibido. Eso es como en zonas de construcción, ¿verdad? Sí, lo he visto bastante en zonas de construcción. Debe ser que los venden, los proveedores y las aseguradoras venden esos sistemas para las construcciones. Las ARL y esas cosas. Bastante diciente. Prácticamente es la fotografía directa de un tipo que te pone la mano en la cara y te dice alto. Súper representativa, súper abstracta. Viene a ser lo mismo, también hay que pensar pues en los contextos en los que vivimos. Y este último, ¿qué significa? ¿Dónde se usa, por ejemplo? ¿Alguna vez lo han visto? Johnny necesita un parche para Profe, armar ¿eso no es de Pictionary. los tickets? Los tickets, efectivamente. ¿Y dónde lo has visto, por ejemplo?
Lo vi una vez, creo, en el aeropuerto de México. Efectivamente, se usa mucho en el check-in, donde compran los tiquetes. En el mío se usa, por ejemplo, en las taquillas. Es un poco eso, es un mostrador, un lugar donde un visitante, alguien que llega, realiza la compra, una transacción o adquiere algo que esta señorita le está entregando. En el mío está en unas señales azules afuera. Una de las pocas cosas que implementaron desde la señalización de lo que nosotros les propusimos. El jueves les muestro la imagen. Uno va entrando de una señal azul en la entrada de la estación, al lado de la taquilla o arriba de la taquilla, y ahí está el pictograma. Ahora veamos algunos del sistema ISO. ¿Son todos? No. Fíjense, por ejemplo, cómo objetos perdidos suma también una maleta, pero no es tan interesante como el de AIGA en el sentido de que las formas no se acomodan ni se organizan, están un poco más desperdigadas estas. Objetos perdidos de hace unas décadas. Los típicos objetos que alguien tendría y podría dejar encima de una mesa porque se lo quitó, lo puso a un lado y lo perdió. ¿Qué es lo que más se pierde hoy? Ese podría ser un elemento interesante para introducir. Baños. Cédulas y celulares. Sí, billeteras, documentos y celulares de uno deja tirado por todos lados. Cambios de monedas, antes de que existiera el euro, también nos pasaba lo mismo con AIGA. Algunos de ellos tienen muchos elementos, no tienen ese estilo tan característico, tan interesante de AIGA, en donde los elementos como que se organizan. Aquí hay mucho ruido, como lo dice Johnny. Son diferentes culturas visuales. Los de China son súper curiosos, los veremos el jueves en ese libro que está celosamente guardado en la biblioteca. Y por último, los japoneses. Objetos perdidos. Por lo menos tiene como un eje ahí vertical. Check-in, recepción, máquina de etiquetes. Fíjense estos detalles tan interesantes. Zonas vacías que me ayudan a reafirmar ciertos detalles dentro del muñeco. El cinturón, la pistola, de alguna forma, aquí el traje, para darles autoridad y ese elemento asociado a el policía. Hay uno muy similar en las aduanas. Él lleva su manito y tiene una especie de pasaporte o cosita allí, o algunos tienen una maleta abierta. Sí, son bastante parecidos a los americanos, aunque el manejo como de ángulos es un poquito diferente. Interesante distinción. Cuando tengo una duda y donde hay un punto de información. En el AIGA se emplea simplemente este. Entonces son sistemas, sobre todo el AIGA y el ISO, que son los más usados en el mundo porque pues son repetidos y repetidos. Y muchos de los aeropuertos juegan a poner los mismos para ir construyendo sobre lo construido, sobre los elementos que esos viajeros, esos turistas frecuentes ya van a tener interiorizado en su cabeza. Y siempre recordando y reafirmando que pensemos en el ejercicio que estamos haciendo de los pictogramas turísticos en las tres variables, la dimensión semántica, cómo ese pictograma puede representar lo que queremos que represente. Obviamente ya hemos hablado de que puede haber diferentes formas de nombrarlo, pero que en su concepto, en su corazón, en su centro, hagan referencia a lo mismo.
Dimensión sintáctica. El sistema. Que los elementos tengan lazos comunicativos desde lo visual. Claro, puede ocurrir que, por eso les he hablado varias veces de las categorías, que yo tenga diferentes categorías. Un estilo visual general, pero que, por ejemplo, cuando yo quiera hablar de actividades turísticas, yo decida que va a aparecer el sujeto. Pero del mismo sistema, cuando yo quiera hablar de lugares, ya manejo un poco los elementos visuales similares, la mancha gráfica es similar, la composición de blancos y negros es similar, los ángulos son similares, pero en lugares yo voy a tener siluetas simplificadas de edificios. Entonces pueden haber diferentes subcategorías, capaz que tengo una cultural, capaz que tengo una de gastronómica. ¿Cómo puedo tener un estilo que me arroje una serie de lineamientos generales, pero que en cada categoría obviamente pueda comunicar los significados? Y por último, la pragmática, pensar un poco, y por eso los invito a hacer pruebas, ese pictograma que usted está diseñando, cómo se ve no solamente gigante en su pantalla, sino cómo se ve chiquito. ¿Sigue funcionando? O cuando está muy chiquito hay ciertos detalles que se pierden. Hay algunos sistemas que funcionan a veces con dos versiones, una versión reducida y una versión más grande. Eso también podría ser Profe, interesante, contame. hay un estándar para tener algún tamaño de algún pictograma. O sea, referente, pues porque tú dices que a veces son muy pequeños, pero hablas pequeños como del tamaño de una señal, tan pequeños como el tamaño de un celular, o eso hay alguna especie de norma escrita o no escrita del tamaño de que se tienen que poner los pictogramas. Porque es algo, por ejemplo, por ejemplo, alguna señal, yo puedo ver claramente esa señal, pero, por ejemplo, mi papá no puede verla bien. O sea, ya digamos porque pues tiene peor vista o tal, o lo que sea, pero pues eso no sería referente a cada persona. Claro, pero es que igual toda persona es diferente a todas las demás. Entonces, obviamente, por ejemplo, si nos ceñimos al campo de la señalización vial, dependiendo de la velocidad, hay una serie de tamaños establecidos por norma. Por eso las señales en carretera son más grandes que las señales urbanas. Usted va en carretera y ve unas señales, esos rombos amarillos son gigantes. Si está en la ciudad, no. Pero, por ejemplo, ¿cuál podría ser ese tamaño mínimo de reducción? Pensemos un poco en los iconos de aplicación de un celular o pensemos en un mapa que tiene mini pictogramas. O sea, puede haber una reducción mínima, yo qué sé, de 5 milímetros, 1 centímetro por 1 centímetro. El jueves miraremos estos ejercicios, yo llevaré algunas de las cosas que tengo, los invito también a que lleven porque efectivamente si yo quiero hacer un mapa, pues yo necesito versiones chiquitas de las cosas. El mapa del mío funciona así, máximo hay iconos de, creo que son 7 milímetros por 7 milímetros. O sea, funcionan bastante pequeños. ¿Que el 100% de la gente los puede identificar? No. Efectivamente, los ojos de todos son distintos. Pero más o menos de eso hablamos cuando pensamos en una reducción. 1 centímetro por 1 centímetro. Incluso un poquito menos. Yo quisiera ponerlos en un mapa o en un diagrama. Fíjense esto que nos acaba de enviar la universidad. Ustedes se lo van a encontrar a la entrada seguramente, como si no lo conocieran el campus, pero la universidad tiene una isometría bastante defectuosa, la veremos después, donde hay cosas que no corresponden a la realidad, pero maneja unos números súper chiquitos. Pues en teoría yo podría poner pictogramas así de chiquitos. Capaz que podrían y deberían emplearse, no simplemente números. El problema del número es que luego aquí, luego, ok, 5, ¿y dónde está el 5? Ok, 5, tal. Tengo que saltar de arriba a abajo.
Y dependiendo de el tamaño de esta pieza, es más fácil saltar de arriba a abajo. Si yo tengo que verla en el celular, acercarla bastante, luego hacer scroll, buscar, ok, 26. Profe, ¿usted está compartiendo algo? ¿O está Sí, pensando? ya estoy compartiendo, ya les voy a compartir. Listo, me refiero a este que a todos nos han enviado. Esta super isometría bastante irreal del campus. Un montón de numeritos. Y abajo un montón, una lista. Que no están ni alfabéticamente ni por categorías. O sea, más allá de la norte y sur. Y eso que yo tendría que saber qué hay en el ala norte y qué hay en el ala sur. Pero si yo tuviera que buscar dónde recarga de tarjeta mío, primero tengo que buscar en toda la lista a ver si hay algo como eso. Luego digo, listo, recarga de tarjeta mío, 18. Y empezar a buscar todos los números. Ve, profe, Y fíjate que no yo la tuve un veo. problema con ese mapa. Y no veo el 18. ¿Si era el 18? Recarga de tarjeta mío, tienda universitaria, 18. Ah, está aquí. Pero mira que aquí la tienda universitaria no es tan como la que vimos. ¿Se acuerdan que fue lo último que hicieron en el campus, la tienda nueva? No es tan así, pero bueno, contame, Johnny. Es que yo creí que la parte donde dice calle 115, esa iba a ser toda la avenida principal, pero después me di cuenta que el mapa estaba como al revés. Nosotros haremos un ejercicio cuando empecemos a hablar de White Funding sobre cuál es el derecho del campus de la UAO. Para unos es uno y para otros es otro. Uno creería que el arquitecto lo que quiso hacer es que la entrada es por el arco. Y sí, digamos que es como la fachada. Pero cada vez más la gente entra por detrás. Entonces la forma en que esto esté girado y orientado varía. A la norte y a la sur. El norte queda hacia acá y el sur hacia allá. ¿No debería estar un poco girado si yo quisiera hacer eso? Bueno, hay diferentes formas y la universidad ha empleado diferentes orientaciones del campus en diferentes formatos plegables y elementos que le dan a los chicos primíparos, ya los van a ver. Pero algo como eso, de poder saber, bueno, ¿dónde empiezo? ¿La 115 cuál es? Ah, ok. Y si además de eso la isometría es un poco irreal en algunos detalles, me causa más dudas. ¿Listo? La segunda visita que haremos a campus es sobre el tema de White Funding y analizar un poco lo que ocurre en el campus, que es un lugar que ustedes conocían de antaño. ¿Listo? Eso por este lado. AIGA, ISO y el sistema japonés. Capaz que uno de ustedes dice, bueno, profe, vamos a hacer pictogramas, pero vamos a ir muy pegados al estilo de AIGA, haciendo algunas variaciones sutiles, como de pronto ha hecho los japoneses, porque queremos incluir algunos elementos un poco más orgánicos, estoy diciendo cualquier cosa, pero básicamente tendremos el paquete de AIGA, obviamente faltarían aquí un montón de cosas, incluso uno podría pensar, bueno, ¿cómo hacer similar al sistema de AIGA los lugares, sitios turísticos? ¿Cómo hacer la ermita en un sistema similar al de AIGA? ¿Cómo hacer expresiones culinarias, si es que esa va a ser una categoría? ¿Cómo hacer expresiones culturales, artísticas, danza, música y demás? Más o menos fue lo que he intentado hacer en algunos pictogramas, señalizar, esculturizar. Lo que pasa es que, ¿se acuerdan el de parapente? Que se parece a un dibujo que había hecho Johnny, que tenía básicamente al muñequito, aunque no estaba como colgado, el muñequito de AIGA, pero luego la cometa pues era cero AIGA. Ustedes podrían tomar ese camino y decir, vamos a hacer muy similares a AIGA, porque es un sistema que se emplea habitualmente en espacios de transporte, en aeropuertos, en turismo. Y sobre ese sistema más o menos vamos a construir las categorías faltantes. ¿Cuáles? Pues esta y esta. Ese podría ser un camino.
Fíjense que AIGA es bastante Eicher, a los que les tocó los pictogramas de Múnich. AIGA tiene bastante de eso. Son bastante contemporáneos. Tanto Múnich como Juegos Olímpicos, 74, 72, como los pictogramas que después salieron para el Departamento de Transporte. Quiero mostrarles algo adicional antes de que pasemos a ver los Olímpicos. Una serie de referentes adicionales que se compartieron ayer. Incluye un caso muy similar a lo que estamos buscando, que se llama Mini Río. No sé si le dieron un vistazo ayer que quedó publicado. Momento. Miremos este video. Está en portugués, subtitulado al inglés. No tiene traducción automática. Miremos el trabajo de este diseñador. Doy play y lo paro un momentico. ¿Se escucha, cierto? No se escucha, profe. No se escucha. A ver. Espérate, cambio aquí, lo vemos directamente en Vimeo. Creo que se escuchó, pero muy pasito. Era una musiquita primero. Era una El musiquita, botón sí. en Vimeo. Listo, ya lo tengo en Vimeo Sí, directamente era muy pasito. y ya lo pongo otra vez. Compartir para movimiento de video, listo, tin, tin. Y aquí está directo desde Vimeo. Va. Es que lo tenés en una rayita. Ah, ya. O carioca, ele é apaixonado pela cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, ela vai ter um período de visibilidade bem interessante por conta dos Jogos Olímpicos. E eu falei, eu preciso aproveitar isso também para falar da minha cidade, antes que venha alguém de fora e fale isso por mim. Então eu fiquei com isso na cabeça, que projeto que eu vou fazer nesse período, assim, o que eu vou desenvolver em termos criativos, assim, qual vai ser a minha mensagem, ou qual vai ser a mensagem que eu vou deixar com relação ao design gráfico e à cidade do Rio de Janeiro. Fiquei trabalhando com isso na cabeça, até que me veio essa ideia de desenvolver os pictogramas da cidade, assim, desenvolver uma apresentação, uma síntese gráfica da cidade através dos pictogramas. Não sabia ainda que era um projeto, comecei desenvolvendo um ou outro, comecei desenhando a estátua do Drummond, que eu acho que é um personagem já da cidade, por conta da maneira como as pessoas interagem com a estátua. Ao longo do projeto, eu fui estabelecendo uma linguagem, algumas regras de construção dos pictogramas, de acabamento, arredondado, da espessura da linha e tal. Isso foi se aprofundando com a quantidade de pictogramas, com a quantidade maior de pictogramas. Aí quando eu comecei a chegar perto da centena, comecei a fechar o projeto, eu percebi que alguns pictogramas tinham uns detalhezinhos pequenininhos. Eu falei, eu vou criar mini pictogramas de cada pictograma. E aquilo que eram 100 viraram 200. Quando eu encerrei um pouco a produção de todos os pictogramas, também eu percebi que ganhava muito quando eu colocava cor, quando eu transformava aquilo em alguma padronagem, ou misturava os pictogramas. E aí eu criei uma espécie de um momento do trabalho que eu chamei de Mini Lab, um laboratório de linguagem gráfica do Mini Rio. E aí eu passei, sei lá, 1 mês, 2 meses, só testando as cores, as composições, as padronagens. Eu fiz mais de 50 padronagens com o projeto, ou então ilustrações derivadas. Também parei porque eu queria encerrar essa etapa, porque dava para ficar brincando ali com cores e ampliando, e misturando, e brincando, e criando ilustrações novas a partir daquilo. E por conta disso o projeto é aberto, assim, é um projeto vivo, eu vou continuar ampliando ele de acordo com algum projeto comercial que pinte ou alguma ideia nova que surja. Já tem algumas aqui que eu quero tentar segurar um pouco nesse momento, senão eu não paro de trabalhar.
enquanto eu estava desenhando os pictogramas, assim, às vezes eu tinha necessidade de escrever alguma coisa, de usar um numeral, posto 9. Então precisava fazer lá o numeral 9, a cartelinha do jogo do bicho, um monte de números ali. E eu comecei a perceber que seria mais interessante se eu desenvolvesse um alfabeto com a mesma linguagem dos pictogramas. E aí eu desenvolvi o que eu chamei do mini-tipo, que é um tipo exclusivo também do projeto, que eu estou inclusive colocando disponível no site, quem quiser baixar está lá no site. Todo mundo que vê o projeto, que conhece, fala, pô, eu queria uma almofada do bicho preguiça, eu queria uma caneca do sagui. Acho que as pessoas começaram a conhecer o projeto e falaram assim, pô, dá para fazer muita coisa com isso. É um convite, o projeto também é um convite, não só para parcerias comerciais, mas parcerias profissionais, trabalhos, outros desdobramentos. Eu não gostaria de passar o resto da vida fazendo pictograma e mini rio, mas eu acho que, enfim, quem mandou começar, né? Agora tem que assumir o filho e acho que outras coisas vão pintar a partir disso. ¿Cómo lo vieron? Comentarios. Comentarios. Pero yo no sé cómo hizo para captar la esencia. Una esencia de un país muy, no sé. Se representa como que uno de los pictogramas muy si estuviera representando todo un país. Depende de eso. Claro, digamos que empieza con una idea que él tenía en cuanto a que Río de Janeiro iba a abrirse al mundo. Los Olímpicos, el Mundial de Fútbol de Brasil, digamos que todo eso permitió que Río de Janeiro estuviese de moda. Y él quería aportar desde el diseño con este proyecto personal que un buen día él decidió emprender y que lo ha tenido ahí enganchado. Obviamente ha visto referencias internacionales como nosotros lo hemos visto. En parte también por eso lo estamos viendo. Y a partir de eso empieza también a recolectar una serie de referentes y cosas que él quisiera mostrar de su ciudad. Es el mismo ejercicio que ustedes están haciendo. Y eso lo lleva a unas listas. Bueno, ¿cuántos mensajes podrían haber? ¿Cuántos conceptos podrían haber? Capaz que se organizan en categorías. Yo podría tener subcategorías. Él después agregó uno sobre el carnaval. También podría ser interesante. Una subcategoría sobre la Feria de Cali, que creo que este año hay también virtual. Y luego él se puso metas y demás, pero bueno. Finalmente él dijo, bueno, hay que crear un sistema de reglas. Sí, posiblemente tenga un poquito malito el internet. Todos estos links están quedando en el Classroom, igual. Si se está parando demasiado, podemos probar con Meet. ¿Paramos? ¿Nos vamos a Meet o qué? Como quiera, profe. Sí, puede ser. Vámonos a Meet entonces. Ven aquí a Classroom y entran a este link. Ahí se los puse. ¿Listo? Nos vemos allí. A ver cómo nos va.